Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre el cementerio un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces les había atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y le gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es su nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que comía al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y Jesús se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron, y entrando en los puercos y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio, y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y le contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron lo ocurrido al endemoniado y los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al salir de la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espíritu Santo, líbranos del maligno. Muy buenos días a todos. Así que el relato nos lleva a un hombre que está fiero e indomable, que estaba poseído por una legión de demonios. Y lo que nos va a hacer notar es que Jesús tiene pleno dominio sobre ambos. El evangelista nos dice que la región a la que llegaron era de los Gerasenos. Gerasa era una de las ciudades que formaban la Decápolis. Decápolis viene de la palabra 10 ciudades. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado por el territorio que Moisés y Josué, recordemos que Moisés y Josué habían repartido todo el territorio antes de entregarle la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Si Dios quiere, algún día yo se los voy a explicar bien toda esta historia sagrada que es muy bonita. Entonces Moisés y Josué habían dado en herencia a las tribus de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad este pedazo de tierra. En los tiempos de Jesús, aunque habían judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que este era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas. Tenían sus dos dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos.
estaban consagradas a la manera griega de vivir. La presencia del hato de los 2000 cerdos que nos habla el evangelista, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte en esa región. Ahora entremos a nuestro estudio, lo que vinimos hoy. Es uno de los capítulos más importantes del Evangelio. ¿Por qué es particularmente significativo? Porque el Evangelio de Marcos se caracteriza por la acción. Hay más milagros en esta obra que en ningún otro evangelio. Y en este capítulo se nos va a narrar 3 milagros. Acuérdanos, estamos en el capítulo número 5. Empecemos por el primero que vamos a leer hoy día. Y cuando él salió de la barca, nos dice, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Era, como dice, un hombre, un ser humano. En primer lugar, observémoslo, estaba en una condición desesperada. Fue lo que el Señor Jesús vio en ese ser humano. A pesar de su situación, Jesús lo vio y recordemos que nos dice el Evangelio, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía ya atarlo, ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él las había roto y destrozado. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba por los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Este es el caso desesperado de un hombre poseído por un espíritu impuro. Residía allí, es decir, que se había instalado entre las tumbas donde vivía aislado. Las tumbas eran consideradas lugares inmundos e impuros. Recordemos que para los judíos eran impuros todo lo que vive alrededor de los muertos y también recordemos los cerdos. Más adelantico les voy a explicar. Allí se encontraban los muertos entre las tumbas. Ya no disfrutaban más de la convivencia en la sociedad normal, sino que vivía entre los muertos. Se nos dice que tenía poderes sobrehumanos, de manera que no podía sujetarle ni atarle a nada. Este caso constituye un ejemplo típico de posesión del demonio. Su estado era miserable. Estaba sufriendo de muchas lesiones que había influido en él mismo. Era una criatura en una condición patética y digno de compasión. Y en el plano humano era un caso sin esperanza. Era incapaz de expresarse y solo podía gritar. Lo que nos dice el Evangelio, qué condición espantosa. Y todo debido a esa posesión demoníaca. Veamos en el versículo 6 y en el 8, cuando Jesús lo vio de lejos, corrió y se postó ante él. Y gritando este demonio con gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Pero le dijo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, lo reconoció. Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. La respuesta de aquel hombre fue desconcertante. Dijo, mi nombre es, indicando que está tratando de hablar. Pero entonces los demonios asumieron el control y dijeron, somos muchos. El relato nos continúa diciendo que le rogaba con insistencia que no lo enviaran fuera. Y había allí, recordemos, una gran piara de cerdos paseando por el monte. Y los demonios le rogaron diciéndole, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él, Jesús, les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y esta piara de cerdos, nos dice el evangelista que eran unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar,
y en el mar se ahogaron. Veamos, no solo el Evangelio de Marcos, pero también en varios versículos de la Biblia ofrece testimonios muy definidos sobre la realidad de los demonios por parte de aquellos que aceptan la autoridad de las Sagradas Escrituras. Debe haber una aceptación de la realidad de la existencia de los demonios. Los demonios fueron especialmente evidentes durante la vida y actividad de Jesús, pero por supuesto no estuvieron restringidos a este periodo. Por cierto, justamente en nuestra época vemos nuevamente estas manifestaciones del demonio. Y al respecto podrían citarse muchas ilustraciones de la vida real. Hay ejemplos actuales de posesión demoníaca. También adoración a Satanás, no muy lejos de nosotros. El Señor Jesucristo tiene poder sobre todos los demonios. Esa es la gran lección que tenemos que aprender. En Gerasa, los demonios le obedecieron, como le obedecían las fuerzas naturales. Pero los habitantes del país, por intereses económicos, claro, todos los cerdos se murieron en el despeñadero, le pidieron que se marchara. Hagamos una oración. El único que puede resistirse a Cristo es siempre la persona humana con su libertad. ¿Nos resistimos o nos dejamos liberar de nuestros demonios? Todos necesitamos ser liberados de la legión de las malas tendencias que experimentamos. Orgullo, sensualidad, ambición, envidia, egoísmo, violencia, intolerancia, avaricia y cuantas muchas más. Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos aflige. Si le dejamos, preguntémonos, ¿de veras queremos ser salvados? Decimos con seriedad la petición, líbranos del mal. O tal vez preferimos no entrar en profundidades y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida. La Iglesia ha sido encargada con el poder de Dios de continuar este poder liberador, esa lucha y la victoria también contra todo mal. Para eso anuncia la buena nueva y celebra los sacramentos que nos comunican la vida de Cristo y nos reconcilian con Dios. Siempre es muy importante que recurramos al sacramento de la reconciliación o como llamamos también confesión de los pecados. Después del encuentro con Jesús, el energúmeno de Gerasa quedó sentado, vestido y en juicio. Esto le sucedió porque fue liberado del demonio o espíritus inmundos que lo tenían poseído. Cuando nosotros nos confesamos, también nos liberamos del mal. No debo tener miedo de acercarme a ti, Señor Jesús, y pedirte cuánto necesito, de arrojarme a tus brazos y dejarme conducir por ti. No debo temer que estés presente en mi día a día y que actúes de acuerdo a tu divina voluntad. No tengo motivo para aterrorizarme en tu presencia, de visitarte en el tabernáculo, de hablarte en la oración, de servirte en mis hermanos. Hoy me invitas a superar de tu mano mis temores y dejar que tú seas que me libere de todos ellos. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.